Muy buenas noches, amigos. Gracias por estar ahí. Esta noche tenemos un evento muy especial para ustedes. No solamente por la relevancia del evento lo estamos restringiendo a nuestra comunidad universitaria, sino que hemos decidido ampliarlo al público en general. Vamos a hablar de un tema sumamente actual, sumamente relevante, creo yo. El tema es la infodemia de la posverdad. Y nos acompañan esta noche un panel de lujo. Quisiera presentarlos brevemente. Su currículum es sumamente extenso, o sea que voy a tomarme la licencia de resumir sus logros y su historia personal brevemente, pero creo que el panel nos honra con su presencia y su participación. Está con nosotros Cecilia Valenzuela. Cecilia es directora periodística de Perú 21. Ha sido corresponsal en el Perú del diario ABC de Madrid y ha sido directora de las agencias de prensa e investigación agenciaperú.com y de imediaperú.com. Cecilia ha sido directora y conductora de diversos programas periodísticos y dentro de los reconocimientos que ha recibido se encuentran el Courage in Journalists Award de la International Women's Media Foundation, el Hellman Hammett del Fondo por la Libertad de Expresión del Human Rights Watch y el LASA Awards de Latin American Studies Association. Claudio Cabrera es experto en desarrollo de audiencia SEO y es periodista. En el 2006 ganó un premio de la Asociación de Prensa Independiente por un reportaje sobre la ley que permitía a las compañías telefónicas cobrar tarifas exorbitantes a las familias para comunicarse con los presos en Nueva York. Claudio trabajó en empresas como YouNew, Interactive One, Black Enterprise y en CBS. En el 2013, Folio Magazine lo nombró uno de los mejores gerentes de desarrollo de audiencias en Estados Unidos y en el 2016 se unió a The New York Times y actualmente es el subdirector de la plataforma SEO Noticias. Julio Lira es director periodístico del diario Gestión y cuenta con 29 años de experiencia en periodismo económico. Ha sido responsable de la conformación del actual equipo de editores de la revista G de Gestión y de la página web. También estuvo a cargo de la formación de la Red de Periodismo Económico de Latinoamérica, RIPE. Y Julio ha recibido el cuarto premio de periodismo económico iberoamericano en la categoría Mejor Medio de Prensa Económico Diario de Latinoamérica, en un concurso organizado por el Instituto de Empresas, el IE Business School en Madrid. También está con nosotros Juan Aurelio Arévalo Miro Quesada. Juan Aurelio es director periodístico del Comercio, ha sido jefe de fidelización y proyectos especiales, así como subdirector de contenidos del diario. Juan Aurelio ha sido editor de diversas campañas como No te pases, una iniciativa enfocada en denunciar los problemas de transporte y mejorar la educación vial. Por ese trabajo recibió, junto con su equipo, por supuesto, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría Reportaje Escrito y el Premio del Grupo de Diarios de América a la mejor propuesta editorial innovadora. En el 2020 lo recibió también por la campaña Estoy Alerta. También ha recibido reconocimientos de la Asociación Internacional de Medios de Noticias. Como ven, un panel de lujo, y para entrar de lleno en el tema, yo quisiera partir de algunas definiciones, ¿no es cierto? Hablamos de posverdad, de infodemia, ¿qué entendemos por estas cosas? Y quizás partir por ahí, ¿no es verdad? Cecilia, ¿cómo se entiende esta idea de la posverdad? Estás en mute. Bueno, te agradecía mucho esta convocatoria. Es un tema súper interesante, muy importante, porque estamos invadidos. Pero yo quisiera graficar el concepto de posverdad para todos los que nos están escuchando. Algunos no lo vivieron, pero sus padres lo recuerdan y podría ser un buen momento para refrescar un tema como este en familia. Y hay otros que por supuesto lo vivieron. La posverdad existe en el Perú hace muchísimo tiempo, pero durante el gobierno de Fujimori y Montesinos
un sujeto llamado Héctor Faisal. Él era una suerte de brujo, adivino, leía el futuro, argentino, que había conocido a Montesinos cuando Montesinos fue a refugiarse a Buenos Aires después de que lo expulsaron del ejército en el Perú por vender y traficar información confidencial. Este sujeto, Héctor Faisal, fue convocado por Vladimiro Montesinos, entonces jefe del Servicio de Inteligencia, y en 1998 creó desde Lima, pero para que se operara a través de Miami, una página web llamada APRODEF. APRODEF, que he anotado aquí, significaba Asociación Pro Defensa de la Verdad, pero cuyas siglas se parecían mucho a la sigla APRODE, que era en ese momento una organización que defendía derechos humanos y que estaba defendiendo a los familiares de las víctimas de la cantuta. Esta página web llamada APRODEF se convirtió en el espacio de soporte de una serie de difamaciones e infamias que se publicaban contra opositores políticos y contra periodistas de investigación que éramos pocos, pero que le plantábamos realmente la cara al régimen corrupto de Fujimori y Montesinos. Se tejieron cantidad de difamaciones y de infamias, y esa información que aparecía en una página web servía como referencia de las portadas de los diarios chicha. Fue brutal. Duró aproximadamente 2 años. Y las víctimas, digamos, más golpeadas, hicimos en un momento una denuncia judicial para tratar de contener esto, porque era exactamente lo que ahora se puede conocer como la posverdad. Eran medias verdades a partir de investigaciones que habíamos hecho, de trabajos que habíamos tenido, de espacios donde habíamos estado. A partir de esas medias verdades se tejían una serie de mentiras, ¿no?, que se hacían verosímiles porque tenían una pequeña raíz, una pequeña referencia cierta. Y nos acusaron, por ejemplo, a los hombres les tejieron historias desde que eran presuntos homosexuales hasta que eran presuntos colaboradores del terrorismo. Y a mí, pues, como comprenderán, me trataban como presunta colaboradora del terrorismo hasta prostituta. Y fueron 2 años muy difíciles. El grupo de los que estábamos siendo víctimas de esta posverdad orquestada desde el Servicio de Inteligencia Nacional en el Perú, ese grupo era el dueño de Frecuencia Latina, que era Baruch Richard en ese momento, en ese entonces, el dueño y director de La República, que era Gustavo Llona, y los periodistas Edmundo Cruz, Ángel Páez, Luis Iberico, Fernando Rospigliosi y yo. Éramos investigadores, nuestras investigaciones confrontaban, como les decía, la tremenda corrupción del régimen, y este equipo funcionó desde el Servicio de Inteligencia con el dinero, con el presupuesto de la DINOS, que era la Dirección Psicológica, o así era, un ratito que voy a recordar, era Dirección de Operaciones Psicológicas del Servicio de Inteligencia Nacional. Allí tenía Faisal su oficina, los abogados del SIN crearon esta página web, como les decía hace un ratito, en Miami, y desde ahí operaban. Y luego, cuando ya se procesó a Faisal y se judicializó a los agentes del Servicio de Inteligencia y al propio Montesinos, se pudo comprobar que nosotros habíamos demostrado y habíamos denunciado una verdad, en primer lugar, que era este sujeto Faisal quien desarrollaba los contenidos, pero que eran Montesinos, Faisal y un grupo de operadores psicológicos, eran psiquiatras, psicólogos, había sociólogos y había comunicadores y un politólogo, que ellos inventaban estas historias, las armaban, las publicaban en esta web, y de allí los diarios chicha sacaban los titulares refiriendo. La verdad es, como les digo, esto ha pasado en el Perú en los años 90, la internet empezaba, ¿no? Y Montesinos se dio muy rápido cuenta del valor que tenía este espacio y, claro, empezó a trabajar desde ahí.
Y ellos, entonces, ¿qué hacía? La internet, en la web aparecían estas mentiras, pero los diarios chicha, que no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, pues eran El Tío, El Chino, El Men, La Chuchi, Onda y otras más, llenaban los kioscos con estas portadas. Y claro, Montesinos sabía que esta era la web del pueblo, entonces entre los kioscos y la página lograron un espacio de cometido. No pudimos procesarlos, nuestra primera intención por defendernos fue en vano porque no existía legislación en ese momento, pero lo interesante es cómo vuelve a usarse en nuestro país y cómo se vuelve a repetir en distintos lugares del mundo eh, para temas políticos, para temas electorales. De hecho, la necesidad de Montesinos de soltarnos estos perros en esa época y de desprestigiar a la política, desprestigiar a los políticos y desprestigiar a los periodistas investigativos, era la cercanía de la reelección, ¿no? Entonces es bien interesante saber que lo que ahora entendemos y desciframos como posverdad, que es esta media verdad que se distorsiona, que se manipula y que se convierte en una mentira y que se riega por distintas redes sociales, en realidad se ha usado antes y se ha usado probablemente desde el comunismo y los servicios de inteligencia, ¿no? Desde Claro, Stalin, ¿no es la cierto? SS, ¿no? En Por Goebbels y supuesto, tantos. y luego claramente pues el G2 en Cuba, ¿no? Para crear espacios referentes y tergiversar, ¿no? Y luego está por Claro. un lado, ese es el que crea, pero está en el otro lado el que recibe. Y el que recibe es un ciudadano particular, con una serie de características muy particulares, pero sobre todo yo creo le caracteriza el hecho de que rehuye de la verdad y que prefiere sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Anteponerlas antes de la realidad. Entonces prefiere a que le acomoden una verdad que a él le ajusta y empiezan a encajar con la posverdad. Creo que vamos a vivir ese fenómeno un buen tiempo todavía, pero ya seguiremos hablando de eso. Pero es interesante, gracias Cecilia, pero es interesante porque no parece ser un fenómeno nuevo, ¿no es cierto? No, Parece ser un fenómeno antiguo, digamos lo que tú mencionabas, resonaba con estas frases, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, lo que decía Goebbels, o Hitler, o esta, después se tradujo en miente, que algo queda, ¿no? Es como usar la mentira como un mecanismo para afianzar sí, ciertas ideas y ciertas posiciones. Y en ese sentido, siempre se ha hablado de la influencia, ya incluso no necesariamente con términos manipulatorios o malignos, ¿no? Pero siempre se ha hablado de la influencia del poder o de la historia oficial, cuando se hace referencia a sesgos en las fuentes de información, ¿no? Solemos decir, por ejemplo, que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y entonces, mi pregunta, quizás Julio, tú nos puedas ayudar con esto, es ¿en qué se diferencia la noción de posverdad actualmente de ese fenómeno al que hacía referencia Cecilia antes y que yo he, digamos, retomado aquí, que es antiguo, ¿no? ¿Es la posverdad algo diferente a lo que antes ha existido o hay algo nuevo aquí en esta ecuación? Gracias, Jonathan, por la pregunta. En primer lugar, quisiera agradecer a la Universidad Tecnológica del Perú por la invitación y por participar en esta conversación al lado de distinguidos colegas. Permíteme empezar la respuesta, digamos, a tu inquietud, ¿no? Entre la posverdad y los hechos, las fuentes de información oficial o los sesgos, como tú lo acabas de señalar en tu pregunta, ¿no? Y voy a, buscando en la tarde alguna data, encontré una encuesta que hizo entre el 2015 y 2018 una pregunta, la encuestadora Datum, ¿no? Y la pregunta era muy simple, ¿no? ¿Qué tanta confianza tienen en los medios de comunicación los peruanos? Por ejemplo, en el 2015, el 54% tenía confianza. En el 2016, el 55%. Sin embargo, en el 2017 y el 2018 bajó a 37%. ¿No? Y yo me preguntaba, ¿es conveniente decir estas cifras? Sí, yo creo que es conveniente. Porque una de las cosas
que justamente entre el tema de las fuentes y los historias oficiales y el poder que a veces se atribuye y la posverdad es el tema de la credibilidad y por consiguiente la confianza. O sea, los medios tenemos ese reto siempre, ¿no? De decir la verdad, ¿no? Eso es nuestro propósito, ¿no? Porque eso nos da credibilidad y nos da confianza a quienes nos leen y nos toman como referencia cuando es el caso, ¿no? Que la información se difunde con cierta subjetividad, sí, yo creo que hay informaciones que se difunden con cierta subjetividad. El arte es en que esa subjetividad no puede influir en manipular la verdad, ¿no? Que ocurre, ¿no? Como bien lo relató Cecilia, en esa época negra de la historia peruana, ¿no? Ocurría, efectivamente, ¿no? Y antes había, quizás, más que ahora, debido a la tecnología, un mayor interés de las personas por informarse de diferentes fuentes, ¿no? De diferentes medios, ¿no? Sin embargo, ¿qué diferencias hay? Es la pregunta concreta. Yo creo que una es la siguiente. La posverdad difunde información claramente falsa, ¿no? ¿No? Y, y eso hace que las personas, a veces, por sus emociones, ¿no? Por sus pareceres, ¿no? Terminen creyendo, ¿no? Y devienen en que también le den verisimilitud a los fake news, ¿no? Hay un profesor de la Universidad de Harvard de Derecho, que en un evento que organizó el país, decía que una de las características más perjudiciales de la polarización que hoy se vive, ¿no? Que hoy día se vive, es que la gente escucha opiniones que refuerzan lo que ella cree. Y es un campo fértil para la posverdad y para los fake news que seguro más adelante trataremos, ¿no? Entonces, en suma, ¿qué es la posverdad? Supone distorsionar hechos objetivos, ¿no? Y encontré una cita de un profesor colombiano, un evento que estuve años atrás, Víctor de Currea, y lo decía como tú lo acabas de decir, ¿no? La verdad, la posverdad es la mentira con una nueva palabra, ¿no? Porque siempre ha existido este tema, ¿no? Lo que ocurre es de que ahora tiene una mayor presencia porque la tecnología a través de las redes sociales hace que haya poco contraste, ¿no? O que a veces haya medios, digamos, que no se tomen la necesaria eh, requisito de confirmar, de chequear la información que se publica, ¿no? O lo que es peor, no reconocer cuando se equivoca, ¿no? Sabiendo que lo que ha publicado lo ha manipulado o lo ha hecho adrede, ¿no? Y ya que hablamos de palabras, ¿no? Justamente en el IE, un profesor me decía, ¿por qué dicen posverdad, fake news? Me dijo, en la RAE hay una palabra que resume eso. Y le digo, ¿qué palabra es esa? Paparrucha. ¿Y qué es paparrucha? Tiene dos acepciones en la RAE. La primera acepción dice noticia falsa y desatinada de un suceso esparcida entre el vulgo. Y la otra, creo que es más directa, es una tontería, cosa estúpida, mentirosa, cosa insustancial y desatinada. Entonces, yo creo que hay diferencias claras, ¿no? Entre en las fuentes que uno utiliza, ¿no? ¿No? Y lo que es la posverdad. Y lo dejo ahí. Muchas gracias Julio. Pero, digamos, antes de entrar a seguir profundizando en el tema, sí quería detenerme en la segunda parte del nombre de este conversatorio, ¿no? Se llama la infodemia de la posverdad. Infodemia es una palabra que no, digamos, no necesariamente es de comprensión intuitiva para todos. Quizás, Aurelio, ¿qué es la infodemia? Cuando hablamos de infodemia de la posverdad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, muchas gracias, Jonathan, por la pregunta y por la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Escuchaba a Cecilia y a Julio y yo siento que la posverdad es un término, un concepto marquetero que en el fondo describe la mentira de siempre. Y en el caso de la infodemia también siento que es otra palabra marquetera que describe la época de sobreabundancia de información en la que vivimos, ¿no? Nosotros vivimos en un tiempo especial, pero ¿no? Cada vez nos enteramos de más cosas y parece que entendemos menos. Y el responsable de esto es Internet, ¿no? Que ha cambiado la manera como consumimos información, cómo procesamos información. Hoy recibimos noticias de todos lados y de todo tipo
de formas, ¿no? Videos, audios, fotos. Hay un bombardeo constante, ¿no? Y antes siento que quedaba claro la procedencia de esa información, quién la firmaba, quién estaba detrás. Y ahora los medios, digamos, si quieren llamar los medios tradicionales, responden a sus lectores con nombre y apellido, ¿no? Con periodistas que se hacen responsables de lo que publican. Pero hoy hay mucho anonimato en Internet y también hay mucha inmediatez. Y la inmediatez no deja espacio, pues, para la confirmación, para el análisis de los hechos, ¿no? O recibe si quieres más. Y lamentablemente nuestros lectores, nuestra audiencia, no tiene una cultura de verificación. O sea, recibes, compartes, reenvías. Me imagino que ustedes han visto en su WhatsApp, cada vez que le llega un mensaje, esta notificación de reenviado varias veces, ¿no? Entonces, uno acepta cualquier cosa, acepta algo aunque sea falso, ¿no? Y al compartirlo y al reenviarlo, pues generas que la desinformación crezca, ¿no? Y acá hay algo que me parece que es grave y lo acaba de mencionar Julio hace unos minutos, ¿no? Yo escribí una columna en El Comercio sobre eso hace un par de semanas. Esta es la época de las redes y las redes funcionan con algoritmos. Te conectan con personas que, y con contenido además que es cercano a tus ideas, a tus pensamientos y a tus propios prejuicios, ¿no? Entonces hoy muchas personas leen para confirmar lo que piensan. Y el buen periodismo es exactamente lo contrario, ¿no? Te dice la verdad aunque no te guste, ¿no? Te cuenta lo que otros no quieren que sepas. Entonces ahí siento que hay, pues, un cortocircuito entre los medios y los lectores en estos tiempos, ¿no? Así que, como resumen, digo, en esta época de sobreabundancia de información, el buen periodismo es más importante que nunca. Hoy día la gente necesita encontrar en quién confiar, ¿no? Y este es el momento para el buen periodismo y es el momento también para los medios de comunicación, que acá hay 4 medios representados y creo que somos muy conscientes de que este es el momento para poner en valor lo que significa ser periodista, ¿no? Gracias, Juan Aurelio. Y Claudio, con tu experiencia en el funcionamiento de las redes sociales y cómo operan, vinculando, digamos, mi pregunta a lo que acaba de decir Juan Aurelio, ¿podrías profundizar concretamente cómo operan las redes sociales en la difusión, en la magnificación, eh, eh, sobreabundamiento de fake news y redes y en la implementación de posverdad en el imaginario colectivo? ¿Cómo funciona concretamente las redes sociales en este fenómeno? Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad y a UTP también. Las redes sociales, tú sabes, trabajan por algoritmos. Y bueno, yo voy a comenzar primeramente con, tú sabes, cuando yo comencé a entender, tú sabes, la posverdad. Y cuando yo comencé a entender la posverdad fue en 2008, por la primera vez, cuando pasó la elección del expresidente Obama. Y eso significó la primera vez que había un evento tan grande en los Estados Unidos que habían gente que estaban de acuerdo y estaban preparados para ese cambio, que no esperaban tanta gente, y había gente también al mismo tiempo que no solamente no estaban preparados para eso, o para ese mismo tiempo, pero también tenían temor del futuro y cómo iba a cambiar el país de parte de demografía. Pero en ese año, por ejemplo, habían muchos advertisements que estaban pasando en Facebook, que estaban pasando en Twitter, por organizaciones políticas sobre Obama, cuando era el nominado de los demócratas. Y había muchas noticias o posverdad, vamos a decir, o desinformación durante su campaña, hablando de su religión, hablando de noticias de sus padres, a dónde nació él. Y después, cuando era presidente, también al mismo tiempo, cuando él lanzó el plan de salud que se llamaba Obamacare, también había había mucha posverdad también ahí mismo. Y como los medios americanos, vamos a decir, no querían cubrir esa noticia porque la noticia era falsa, abrió una avenida para las redes sociales donde tú sabes, no hay gente que están filtrando lo que se publica, no están manejando lo que se está publicando.
Y una de las cosas que pasó en los primeros 4 años de Obama fue que el presidente que vino después de Obama, Donald Trump, comenzó a hablar mucho del certificado de nacimiento de Obama y donde nació Obama. Y por muchos años Obama no le puso atención, pero en los medios estaban hablando tanto de esto porque Trump estaba corriendo para presidente y tenía, tú sabes, tenía la plataforma al mismo tiempo. Y después de unos cuantos años, cuando Obama vio que había tanta desinformación en las redes y también que Trump estaba hablando tanto sobre dónde nació él salió con el certificado de nacimiento. Y ahí mismo yo pienso que subió a un nivel la desinformación porque ahí mismo Obama ya realizó que, bueno, él pensó que tuvo que decir algo, right? Y cuando Donald Trump comenzó su campaña en 2015, comenzó su campaña diciendo que, tú sabes, lo que no están de acuerdo con él, los medios que no están de acuerdo con él, son medios que no dicen la verdad. Y, tú sabes, directamente estaba atrás del New York Times, el Washington Post, por ejemplo. Y los medios que estaban de acuerdo con él, como Fox News, tú sabes, él lo apoyaba. Y él cambió su ritmo con Fox News cuando perdió la elección, vamos a decir, en un año pasado. Entonces, yo pienso que comenzó no tanto en las redes, pero comenzó en las cadenas de televisión y comenzó un poquito también con los medios o los periódicos que lo estaban cubriendo. Y después en 2014 y como comenzamos a ver mucha más posverdad, fue cuando comenzó en Facebook, comenzó en Twitter, comenzó en Instagram, right? Y ahí ya sabemos lo que pasó con Cambridge Analytica y Facebook en 2017, las campañas de políticas en Facebook que son, tú sabes, problemáticas también, Twitter con fact-checking, cosas que ellos están arreglando, vamos a decir, ahora mismo. Pero, tú sabes, pienso que comenzó en la cadena de televisión y los medios, pero ahora mismo es el problema principal o el centro de posverdad vive en las redes sociales. Interesante. Y entonces quizás sea un buen momento para transicionar desde las definiciones hacia las consecuencias, ¿no es cierto? Y quería preguntarles, ya pensando en el efecto que genera la posverdad en la sociedad, en la manera en que nos relacionamos, en la manera en que procesamos el mundo que nos toca vivir juntos. No sé, por ejemplo, en agosto del año pasado, de acuerdo con una encuesta de Ipsos Perú, el 75% de los peruanos estaba dispuesto a vacunarse. Para febrero, o sea, ya este año, los dispuestos a vacunarse en el país, y me imagino que es algo que pasa en diferentes lugares del mundo, de diferentes maneras, había pasado a poco más del 50%. Y entonces, quizás Juan Aurelio, ¿crees que este es un efecto de la posverdad? Y si es así, ¿cómo podemos combatir este efecto para que no tenga consecuencias tan nocivas en la lucha, en este caso contra la pandemia y en el futuro contra cualquier, digamos, forma de civilización y la sociedad que queremos construir juntos, ¿no es verdad? ¿Cómo hay un antídoto contra esto? Bueno, esa encuesta que mencionas coincidió con la segunda ola y también coincidió con la segunda ola de fake news, ¿no? Que estaba enfocada en el tema de las vacunas, ¿no? Y con todo tipo de afirmaciones malintencionadas, ¿no? Lo cierto es que en esa época los movimientos antivacunas eran mucho más activos, estaban mejor organizados, difundían mensajes y no había una respuesta clara de parte del gobierno para enfrentarlos, para hacerles frente, ¿no? Y ahí sí creo que ante esa ausencia los medios de comunicación sí cumplieron un rol importante, empezaron a entrevistar a especialistas, analistas, a profesionales, vi muchos temas utilitarios, de servicio, para que la gente empiece pues, a perderle ese miedo, ese temor, esa desconfianza a las vacunas. Y ya la siguiente encuesta vimos que los resultados empezaron a cambiar, ¿no? Pero lo que siento que pasa, y también ya lo he escuchado en esta conversación, es que hoy en día, ante más datos, más
datos objetivos que pueden ser contrastados con documentos, con informes, con lo que sea, hay más rechazo, ¿no? Existe esta idea de que, del complot, ¿no? Que detrás de cada hecho publicado hay algún interés, hay algo oculto, hay algo ahí detrás, ¿no? Y hemos visto este ejemplo durante la pandemia, el caso de la ivermectina, ¿no? Por ejemplo, que ha sido un gran tema de debate, ¿no? Y he visto a gente que en vez de creerle a un médico, en vez de creer un informe, prefiere creerle una cadena de WhatsApp, ¿no? O, por ejemplo, le crees a un personaje como Miguel Bosé, que se ha convertido pues, en el inicio de la pandemia, pues era un líder de la opinión científica, ¿no? Entonces, hoy día creo que los medios tenemos que hacer un esfuerzo para que esa cultura de la verificación, que es parte de nuestra rutina diaria, del día a día de los periodistas, también forme parte de la vida cotidiana de los lectores, ¿no? Ahí creo que tiene que regresar al pensamiento crítico, ¿no? Y me parece que esto es importantísimo en esta época, ¿no? Y yo creo que el mejor antídoto y la mejor manera de combatir el fake news es hacerte responsable de lo que publicas, ¿no? Y que la gente entienda que hay medios que ponen su nombre, su credibilidad en juego y que se la juegan por contar la verdad, ¿no? Y tenemos que empezar a tener esa relación mucho más cercana y de confianza con nuestras audiencias. Claro, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, ¿no? Porque la gente quiere escuchar, quiere quedarse en su cámara de eco, ¿no? Y a veces no le gusta que le confronten con la verdad en la cara, ¿no? Y es como, si los confrontas, estás como o respondiendo a intereses ulteriores o formas parte de teorías de conspiración, no sé, Claudio, en el portal español Neutral, y hay varios de estos portales, estos portales que ayudan a identificar las fake news, ¿no es cierto? Se mencionó, tú dijiste algo al respecto, pero de que desde el año 2016, que el presidente Trump fue elegido, dijo alrededor de 30.000 mentiras o medias verdades, ¿no es cierto? Y entonces, cada tweet que sacaba y usaba las redes sociales como efectivamente como megáfono para magnificar su voz, al final de cuentas, cada una de estas cosas que sacaba, digamos, jugaba un papel importante en imponer su punto de vista y la creencia que quería de algún modo implantar, ¿no es cierto? ¿Crees que al final de cuentas después existen estos portales? Ya existen, ya cualquier ciudadano puede entrar a Fact Check o a Neutral, ¿no es cierto? Y ¿crees que estos portales que ponen en evidencia los fake news están jugando un papel para minimizar su impacto? O al final de cuentas el ser humano cree lo que quiere creer, ¿no es cierto? Y quiere likes, y quiere que su voz resuene, ¿no es cierto? Y entonces, si no es así, ¿qué antídotos podemos tener como sociedad para que la mentira no se imponga, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que, tú sabes, es una combinación. Yo pienso que las marcas que están haciendo el trabajo de fact-checking ahora mismo, tú sabes, es algo muy importante, pero al mismo tiempo, si tú tienes una organización y no un periódico reconocido, vamos a decir, es muy difícil, yo pienso, como una persona que hace SEO por un periódico, para los lectores encontrarte por las búsquedas, por ejemplo. Entonces, cada día fact-checking no es algo que los lectores están buscando cada día, pero durante un evento en vivo, una línea de cobertura que está pasando por varios días. Entonces, yo pienso que es importante para los medios diarios tener una operación, vamos a decir, de fact-checking para tenerlo en la vista de los lectores cada día, porque es algo que solamente los lectores ahora mismo solamente piensan cuando hay una reunión, hay un rally de campañas, lo que sea. Pero adicionalmente, yo pienso como consumidores para esto, para eliminar la posverdad, yo pienso que vamos a tener primeramente que no poner tanta confianza, vamos a decir, en las compañías que son de las redes sociales como Facebook, Twitter, para eliminarlo, porque todavía tú sabes, no lo están haciendo en una manera bien, vamos a decir. Y para mí, el cambio tiene que ser algo que los lectores quieran,
no solamente las redes, pero también de su periódico local también. Tenemos que querer la información cada día, no solamente sobre eventos que están pasando en vivo, pero al mismo tiempo pueden ser cosas de salud, pueden ser de cualquier tipo de noticias. Entonces, como tú dijiste al principio, yo pienso que es una combinación, pero yo pienso que la mayoría de la gente quieren, tú sabes, escuchar lo que quieren escuchar y creer lo que quieren creer. Y esto me imagino que se magnifica en periodos electorales, ¿no? Escuchaba a Fernando Tuesta Solería diciendo que las elecciones presidenciales son una guerra electoral, ¿no? Y estamos ya viendo noticias que se difunden en las redes sociales y algunas veces son recogidas por otros medios, porque también es verdad que los medios muchas veces se quedan un poco fuera si no recogen las noticias de las redes sociales. Donde se usan frases a veces fuera de contexto o simplemente alteraciones de audios y videos para dañar o levantar la imagen de algún candidato, etc. Sucede en el Perú y ha sucedido, lo hemos visto en Estados Unidos y sucede posiblemente en todas partes del mundo. Entonces, mi pregunta, Cecilia, quizás tú nos puedas ayudar con esto, es, si sabemos que esto es así, ¿qué iniciativa podemos emprender para buscar un voto informado en la ciudadanía? ¿Y qué rol pueden tener los medios de comunicación en esto? El rol de los medios es fundamental, ¿no? Lo decía Juan Aurelio hace unos minutos, y lo decías tú mismo cuando citabas la forma como ha decrecido la gente que no quiere vacunarse. Tiene que ver, yo creo, con el tesón y con la decisión de los periodistas y de los medios de no cejar en este compromiso, en esta responsabilidad que tenemos de curar la información, no solo de proteger la credibilidad y el rigor de toda la información que cada uno de nosotros publica en su página web, en su periódico, sino de aclarar cuando hay un fake news circulando, cuando hay una mentira enorme dando vueltas, tomarla y hacernos responsables de esa mentira, pero en el sentido inverso. Aclarar que es mentira y además investigar sobre la mentira. Yo al comienzo de esta conversación les decía que esa oficina de posverdad, que no se llamaba así, pero que al final era lo mismo, que creó Montesinos, Vladimir Montesinos en el cine en el año 98, 1998, en ese momento ellos creaban desinformación, que era lo mismo que ahora enfrentamos de una manera mucho más abundante. Pero una cosa que los periodistas hicimos con mucho tesón en esa época fue no parar hasta descubrirlos, investigar de dónde venía la desinformación. Yo sé que ahora eso es muy difícil, pero no nos olvidemos que quienes elaboran la desinformación son gentes que tienen un expertise. Pueden ser operadores de inteligencia, psicólogos, politólogos, sociólogos fracasados que se dedican a trabajar, ¿no?, contra una paga para este tipo de campañas. Entonces, una labor que la prensa tiene que tomar también es la de tratar de llegar y de descubrirlos y de no solo enrostrarlos, sino de hacerlos famosos como operadores de falsas noticias, de mentiras escandalosas y de difamación. Creo que debemos hacer tomar ese compromiso porque yo creo que los ciudadanos que reciben la mentira y se la creen son distintos. No todos son los que quieren su verdad o quieren creer tal o cual cosa. Por supuesto que hay de eso en distintas burbujas, pero también hay muchas personas que son sorprendidas, que no conocen sobre un tema, que tienen miedo, por ejemplo. Miren la infodemia que se ha creado a partir de la pandemia, ¿no? A partir de la pandemia se ha creado mucha información falsa para crear miedo. ¿Por qué? Porque hay un sector de la política que siempre está buscando acomodarse o ganar elecciones o imponerse, que necesita una población vulnerable y entonces empieza a ganar adeptos criticando, destruyendo, aniquilando
al que está manejando, tomando las decisiones o al que está proponiendo algo. Se usa la información como herramienta política en estos tiempos, como herramienta ideológica y también como herramienta económica. Entonces, nuestra labor es investigar, tratar de detectar y, en paralelo, curar y curar la información. Es fundamental. Miren, vivimos una crisis, un vértigo, pero de ese caos tiene que surgir un orden. Y en ese orden, los medios de comunicación serios, que hayamos protegido nuestra credibilidad y nuestro prestigio, vamos a cumplir un rol muy importante de darle seguridad y confianza a las personas, a la opinión pública, a los lectores, a la ciudadanía, pero también vamos a cubrir el reto de sobrevivir, porque somos también blanco, ¿no? También van por nosotros. Entonces, nosotros los periodistas en el Perú enfrentamos ahora, por ejemplo, una campaña muy violenta que comenzó con el Congreso anterior, en la que nos llamaban mermeleros, ¿no? Y crearon incluso hasta una ley pretendiendo que el Estado mantiene a los medios de comunicación, cosa que no es cierta. El Estado anuncia, como anuncian los privados, y los periodistas vendemos nuestros periódicos, y esa circulación nos permite pagar los sueldos de los periodistas, que a su vez conseguimos la información, pero nos acusan de mermeleros. También somos víctimas, ¿no? Y eso es importante porque si están ladrando es porque estamos en algo. Les estamos haciendo una pelea al momento de investigar, al momento de confirmar la verdad, al momento de publicar información cierta y sobre todo curada. Entonces, no cejar. Yo creo que esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos Claro. haciendo periodismo, buen periodismo. Sí, con el riesgo de la desesperanza aprendida, ¿no? O sea, en el público en general, en los lectores, en los consumidores de noticias, donde, digamos, puede terminar pasando esto de que como no sé dónde, qué cosa es verdad y qué no, donde unos me dicen que unos son mermeleros, que los otros son mercenarios, que lo que... como mis redes sociales me mandan por un lado, me mandan por el otro, al final de cuentas no sé qué creer, no creo en nada, no sé dónde está la verdad y al final termino en un tono escéptico, aprendiendo que, digamos, de qué sirve seguir luchando por encontrar algo que igual no voy a encontrar, ¿no? O sea, quién sabe, quién mueve los hilos acá, ¿no? Y entonces, pero, y eso pasa en todos los ámbitos, ¿no? También no solamente en el político, también en el empresarial, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Desde la perspectiva empresarial, Julio, tú que eres, digamos, quizás en el panel la persona más especialista en este tema, ¿crees que la posverdad puede tener un impacto económico tangible en un país? O sea, puede afectarnos, puede afectar el crecimiento, los indicadores, la confianza del consumidor en las empresas. En fin, ¿podrías contarnos algunos ejemplos donde esto haya sucedido? ¿Cómo tienes alguna evidencia de Bueno, ello? en efecto, ¿no? O sea, así como recuerdo mucho en las elecciones del 2014, si mal no me equivoco, regionales, ¿no? En familias de Arequipa, y me contaban que había un candidato, ¿no? Que la prensa de la región sacaba información de las acusaciones, entre ellas de violencia sexual, ¿no? Y sin embargo, ese candidato, sabiendo la información, la población, ese candidato terminó siendo gobernador regional y actualmente lo es, ¿no? ¿Qué te quiero decir con eso? En la economía también sucede eso, porque estamos hablando de emociones, de creencias que tú consideras que es así. Y en el tema económico, para aterrizar a tu pregunta, en todo este debate que ha habido acerca
de la devolución, entre comillas, de aportes de la ONP, lo hemos vivido, ¿no? Pese a las innumerables explicaciones, ¿no? De que en realidad esto era una bolsa común, ¿no? Que luego se partía porque tenía un esquema solidario, ¿no? Sin embargo, se insistía en equipararlo como si fuera el sistema privado de pensiones, ¿no? Lo cual no ocurría así, ¿no? Y se generan expectativas, ¿no? Y obviamente los periodistas éramos acusados, pues, de servir a los intereses de las AFPs, ¿no? ¿No? Porque no nos preocupábamos por las personas, ¿no? Y ocurre con otros proyectos populistas, ¿no? Que se discuten actualmente en el Congreso, ¿no? Esta distorsión de la realidad, ¿no? Esta manipulación de la información, ¿no? No digo de que no haya intereses, ¿no? Económicos claros, ¿no? Pero una cosa es denunciar los intereses económicos, revelar lo que esto puede implicar, pero otra cosa es manipular el interés que pueden tener los periodistas, digamos, por defender tal o cual cosa. Lo existen. No voy a poner acá a decir que no lo haya, pero no ocurre en la mayor parte, creo, de los casos, ¿no? O sea, si tú trabajas en un medio, y esto me ha ocurrido a mí, y justo quiero recordar, traer a colación lo que acaba de decir Cecilia, ¿no? De acusarnos de mermeleros. ¿Qué significa? Que trabaja una organización de mermeleros, o sea, sin ética, en donde yo vendo mi ética al mejor postor, ¿no? Para defender tal o cual interés determinado, ¿no? Entonces, evidentemente, los periodistas de los medios se sienten, pues, obviamente, ofendidos, porque no es así. Otra cosa, pero son esas creencias que se imponen y se repiten, como tú decías al inicio, recordando a Goebbels, se repite y se repite la mentira y la mentira, ¿no? Y al final queda la creencia, que es una mentira, ¿no? Pero queda así. Y en economía hay mucho de eso, ¿no? En la experiencia con diarios de la región latinoamericanos de economía, también hay esos temas, ¿no? Que hay siempre intereses que alguien compra tal noticia para que salga así o salga así, ¿no? Y en el Perú eso también es común, ¿no? Pero, ¿cómo se combate eso? ¿No? Preguntabas tú anteriormente, y es informando la verdad y denunciando, es cierto, estos intentos de manipulación y a los manipuladores. No es una tarea fácil, porque justamente la tecnología permite a muchos protegerse en el anonimato, los famosos troles, por ejemplo, ¿no? Que te difaman, te insultan, ¿no? Y te atacan inmisericordiamente, ¿no? Y tú tienes que hacer toda una investigación, descubrir el IP, dónde salió y buscarlo y todo lo demás, ¿no? Y claro, esa tecnología, ¿no? Ha sido pues lo que ha potenciado vía las redes sociales, lamentablemente, de su fin primigenio que tenían las redes sociales, ¿no? De tener una comunicación más inmediata, ¿no? Pero se ha convertido ahora en un arma que atenta contra la verdad, ¿no? Y sobre todo en la información. Todo el mundo quiere estar informado, ¿no? Todo el mundo quiere saber lo que ocurre, todo el mundo quiere conocer la última noticia, ¿no? Pero muchas veces a través de los memes, por ejemplo, ¿no? A través de la burla se va transmitiendo una serie de creencias que no ocurren, que no son así, ¿no? Pero se transmiten. Y eso creo que en la parte económica y en la parte empresarial, cuando se califican, por ejemplo, a empresas, ¿no? Tal o cual intereses, ¿no? Entonces, también no hay una respuesta, yo creo, a veces en el tema de la economía por parte de los agentes económicos, le hace empresas, ¿no? Adecuada frente a ello. ¿Qué significa una respuesta adecuada, ¿no? En responder, ¿no? A esos ataques, ¿no? A veces prefieren el perfil bajo, ¿no? Pero ya quedó, pues. Quedó el hecho y que cuando salga otra noticia similar, lo sacarán. ¿Se acuerdan que en el 2016 dijimos que, mire, ahí está la comprobación? Pero no es así, pero ya quedó el hecho, ¿no? Entonces, es una tarea de los medios, como se ha dicho aquí, pero también es una tarea de las personas o las empresas, en este caso, en lo que me toca a mí, también enfrentar ese problema, ¿no? Así como cuando están atentos en el Facebook
las empresas, los retail, por ejemplo, y sale una queja de un consumidor, e inmediatamente ahora, a diferencia de años atrás, reaccionan rápidamente y te escriben y te dicen, comuníquese con tal, le vamos a atender el reclamo, ¿no? Pero no sucede siempre así, ¿no? O no todas las empresas han asumido esa tarea, ¿no? Esa reacción, ¿no? Son más pasivas frente a ese tema. Gracias, Julio. Y Claudio, también Julio ha vuelto a mencionar las redes sociales, y las redes sociales parecen ser un tópico que nos acompaña en esta conversación constantemente. Claudio, con tu experiencia, ¿crees que las redes sociales, concretamente, ¿no? Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok, podrían hacer más para combatir la propagación de fake news a diestra y siniestra? O sea, ¿qué deberían estar haciendo que no están haciendo? Bueno, bueno, hay muchas cosas que pueden hacer, yo pienso, Twitter y Facebook para ayudar con este problema. Número uno, yo pienso que Facebook, por ejemplo, que seguro más que Twitter y más que Instagram es el fuente más, tú sabes, poderoso cuando estamos hablando de este tipo de noticias. Deben de tener como como un programa donde no se puede publicar una página, tú sabes, sin tener un tipo de experiencia, vamos a decir, en periodismo o lo que sea. También al mismo tiempo, le deben de poner o dar más poder a los usuarios al mismo tiempo para que podrían poner vamos a decir, un flag, por ejemplo, en posts que aparecen en Facebook que son de fake news al mismo tiempo. Y el problema el problema más grande ahora mismo, yo pienso, es que las mismas, tú sabes, herramientas que están usando los medios para encontrar contenido, para encontrar lo que están buscando los usuarios, son las mismas herramientas ahora que están usando esta gente que están publicando esta noticia falsa. Entonces, ahora mismo, si tú eres vamos a decir, un periódico que está escribiendo 150, 170 artículos cada día, como el Times, tú seguro que no tienes tiempo para reaccionar a todas las preguntas que tú puedes encontrar en un programa como Google Trends, que es, tú sabes, gratis, por ejemplo, que es gratis. Y lo que está pasando es que la gente que están publicando noticias falsas de coronavirus, de las elecciones, pueden entrar a esos mismos programas y encontrar todas las preguntas que tienen la gente y publicar su versión, que no es, tú sabes, la verdad. Entonces, yo no pienso que solamente va a ser tú sabes, algo que las redes van a poder parar, pero hay ciertas cosas que pueden hacer en conjunto con los medios al mismo tiempo. Interesante. Y hemos hablado de diferentes impactos de la posverdad en la manera en que estamos organizados como sociedad y en fin, socialmente, económicamente, a nivel de la pandemia. Pero me pongo a pensar también en el impacto que puede tener esto sobre la democracia, ¿no es cierto? Y específicamente sobre el debate democrático, sobre la confrontación alturada de ideas, sobre la consolidación de instituciones, sobre un debate constructivo que nos lleve digamos, confrontar ideas para avanzar en un entendimiento colectivo de lo que buscamos y queremos, un propósito común, una visión de país. ¿Cómo la posverdad sienten ustedes que nos está polarizando como sociedad? Quizás, Juan Aurelio, tú nos puedas ayudar con esta respuesta. Bueno, en el caso de las redes, yo sí creo que son un peligro para la democracia, ¿no? Es cierto que le han dado voz a mucha gente, que han permitido
que la gente se organice, que se hagan movilizaciones, cadenas de ayuda, todo eso es algo positivo, pero al mismo tiempo se han convertido también en una plataforma que le ha dado voz a discursos extremos. Antes era muy difícil que se publiquen y se difundan masivamente discursos racistas, discriminadores, y ahora eso pasa en redes todo el tiempo, ¿no? Entonces, mientras los medios de comunicación, como mencionaba Cecilia, como decía Julio, se rigen bajo códigos éticos, principios éticos, periodísticos, como el rigor, la equidad, el balance, las redes sociales se comportan de una manera completamente distinta, ¿no? Es más, luchan por no hacerse responsable de las notas que se publican en las redes, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, Facebook, y lo mencionaban hace unos minutos, es vender espacios publicitarios en tu cuenta personal y generar una experiencia casi adictiva. Por eso existe el botón de me gusta, compartir, y te llena de una serie de estímulos, entre ellos, gracias a los algoritmos, que estés enganchado con gente y con contenido que es muy parecido a tus ideas, a tus pensamientos, ¿no? Entonces, las redes, siento yo, se han convertido en una burbuja, donde ves contenido que rebota tus propias ideas, ¿no? Entonces, ante la mínima discrepancia, cuando encuentras un comentario que va distinto a lo que tú piensas, se genera agresión, ¿no? Hay mucha ira, cólera. Es muy difícil tener lo que acabas de mencionar, esa idea de un debate alturado, un espacio de reflexión, donde puedas compartir ideas. Es muy difícil que eso pase en las redes. Es muy difícil ver un post sin comentarios ofensivos, sin respuestas agresivas, ¿no? Entonces, mientras los medios de comunicación buscan informar con la verdad, las redes quieren que te enganches con ellas y no importa si lo que te entregan es falso o no. Entonces, si un medio, como cualquiera de los nuestros, publica una información que es falsa, pues pierde credibilidad, que es su patrimonio más importante. En cambio, las redes siempre van a encontrar la manera de lavarse las manos, ¿no? Entonces, hasta ahora, que lo mencionaba Claudio, han empezado a tomar recién acciones a raíz de personajes pues, como Trump, que era realmente pues, una metralleta a la hora de difundir fake news, ¿no? Todos los días, en cualquier momento, ¿no? Entonces, lo que siento es que el problema no es en sí la tecnología, sino el uso que le estamos dando, ¿no? Y acá creo que es importante empezar a pensar en un uso responsable de las redes y en un uso responsable también de la forma, pues, como convivimos en este nuevo ecosistema digital, ¿no? ¿Y cómo se gestiona ese balance, Cecilia? Ya en términos de la, me imagino, el lugar donde se toman decisiones sobre qué publicar y qué no en un periódico, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la noticia hiperinmediata, ¿no es cierto? No necesariamente contrastada, pero que está ganando terreno, que está comenzando a viralizarse, que sabemos que va a ser un boom, que merecería un rebote si es que lo que queremos es llegar a la gente. Y por otro lado tenemos que poner freno de mano a esas ganas de rebotar algo que está por ahí dando vueltas para digamos, encontrar el balance para chequear, etcétera, y en el camino posiblemente perder una potencial primicia en fin, algo que pueda captar lectores, por esta responsabilidad de contrastar información. ¿Es algo que se debate digamos, en sus medios? Cecilia, ¿cómo lo vives en el día a día? Es un constante debate, porque la tentación de la primicia claramente embarga a todos los periodistas que estamos en la plataforma durante el día, en la plataforma digital. La inmediatez de la plataforma digital, sobre todo de la página web y por supuesto al final el eco en nuestras propias redes sociales, te demanda una reacción rápida, una reacción digamos, inmediata, ¿no? Pero es un trabajo tenaz, lo discutimos mucho y una de las conclusiones nuestras es que es preferible perder una primicia que patinar o que hacerle eco a una mentira o levantar una fake news. Es difícil,
porque además, por supuesto, hay una suerte de vorágine, ¿no? Diario, nosotros somos diarios, pero ya es una decisión tomada en nuestra redacción, y estoy segura que mis colegas aquí la comparten. Tenemos esa responsabilidad, porque si nosotros no somos capaces de ofrecerle al público esta herramienta de saber que en nuestros medios lo que van a entrar, o sea, los que van a entrar a las páginas web de nuestros medios van a encontrar noticias ciertas, noticias rigurosamente corroboradas o noticias claramente descritas. Podríamos referir un rumor, decir, ¿no? Hace 3 horas podríamos haber dicho, existe el rumor de que el gobierno no ampliaría la inamovilidad. Tenemos la información, sabemos que, pero todavía no habló el presidente. Pero uno puede aclarar y especificar y dejar que la gente entienda que es algo que podría pasar, pero con una responsabilidad, sigue siendo bajo tu firma, sigue siendo bajo tu nombre, ¿no? Nosotros no podemos quitarle eso al ciudadano. Yo creo que debemos tener paciencia porque esto tiene que ir decantando, pero también debemos trabajar en herramientas que le permitan al lector saber distinguir qué es verdadero y qué es falso. Esas herramientas son mínimas. Como decía Claudio, los grandes, los dueños de las grandes plataformas recién están reaccionando y están reaccionando ante los estados. Lo que ha pasado en Australia en los últimos días, ¿no es cierto? Es muy interesante y empieza a tomar forma algo que estaba a la de Dios, que estaba suelto por ahí. Y mientras eso toma forma, el ciudadano elector, el consumidor, tiene que tener herramientas para saber distinguir. Y una cosa que los periodistas y los medios sí podemos hacer es hacer un trabajo tenaz para crear conciencia entre los lectores de que la información tiene que venir curada. La información uno no se la puede creer simplemente porque uno va a ser timado, va a ser engañado. Yo creo que al final de cuentas, más allá de las burbujas y de los grupos que se terminan retroalimentando, que es algo que probablemente vaya a continuar ocurriendo por el resto de los tiempos, hay muchas personas que quieren saber qué está pasando, que quieren una certeza, que quieren saber la verdad. Esa es la gente que se informa. Esa es la gente que busca información en nuestras páginas web, que busca información en nuestros diarios, que prende un noticiario, que incluso sigue a gente que se hace responsable de lo que dice en las redes sociales. Y entonces tenemos que apostar a no abandonar a ese público y sobre todo a engrosarlo. Entre tanto, sí, me parece un gran reto para todos, para la academia, y estás tú, Jonathan, y para nosotros, que somos la prensa en el Perú, y parte de la prensa, claro, de empezar a pensar en mecanismos, en crear herramientas que puedan ayudar a los lectores a distinguir qué es verdadero y qué es falso. Y creo que ese es un reto para los periodistas en el mundo entero. Sí, y en general ese es un tema lleno de retos, ¿no? Y de dilemas y de preguntas sin resolver, ¿no? Y creo que uno de los temas que me imagino siguen en debate y se seguirán debatiendo por un tiempo más tiene que ver con la libertad de expresión y los límites que combatir la posverdad puede representar para la libertad de expresión y, digamos, cuándo termina el combate a la posverdad y comienza la censura y preguntas de ese tipo, ¿no es cierto? No sé, trazar la línea no debe ser fácil. Julio, no sé si tú tienes alguna reflexión al respecto. Bueno, sí, ¿no? O sea, trazar la línea no es fácil si es que tú no tienes claro en el medio, ¿no? Con el equipo con el cual trabajas, el rol que tiene tu medio, ¿no? ¿Eso qué significa? Yo no puedo hacer el periódico mirando a cada rato cómo está marchando el Twitter o el Facebook, una noticia, ¿no? Porque entonces yo termino siendo parte de la tendencia y no genero una tendencia, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, ¿no? Implica combatir estos dos fenómenos que estamos hablando, ¿no? La posverdad, los fake news, por ejemplo,
¿no? Entonces, hay controversia cuando, si tú, o lo que ha sucedido con Facebook, ¿no? Con Twitter, que le dice que cancela las cuentas, por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Por la cantidad de fake news que le escribía, ¿no? Entonces, inmediatamente surge la discusión. ¿Quién rol se asume Twitter para decir qué debe o no debe de ser una persona que está en su red, ¿no? Y ahí se genera toda una discusión. Yo creo que la mentira no puede ser, digamos, un pretexto para violar la libertad de expresión, o sea, difundir mentiras, ¿no? Es como difundir crímenes, digamos, o alentar crímenes, mejor dicho, ¿no? Y el crimen contra la verdad es justamente lo que hacen muchos fake news, ¿no? Entonces, no es fácil, me imagino, ¿no? Quizás para las propias compañías como Twitter o Facebook, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones, ¿no? O las denuncias que a veces hacen algunos usuarios de Twitter contra otros usuarios por ataques o, en fin, o informaciones difundidas que consideran inapropiadas o mentiras, ¿no? Pero efectivamente, esa tergiversación que se ha hecho en las redes sociales, ¿no? Al final de cuentas, pone pues en una encrucijada a la libertad de expresión, ¿no? ¿no? Porque el Internet ya está integrado en nuestras vidas. No hubiéramos podido afrontar, pese a las dificultades que hemos tenido la pandemia, sin Internet, sin las comunicaciones. En estos momentos, el Internet nos permite que estemos en esta reunión virtual. Si no, no lo pudiéramos hacer, ¿no? Entonces, ese es un tema que yo creo que en la academia es un buen punto de debate y en la práctica ya como medio significa, no te puedes convertir en parte de una tendencia de una red. Yo no puedo hacer el diario gestión en base a lo que dice una red social. Pero también yo tengo una página digital y también mi gestión está en algunas redes sociales, ¿no? Entonces, allí también tengo que ser cuidadoso porque si no mi palabra pierde credibilidad, o sea, porque puedo estar cometiendo lo que estoy criticando, ¿no? Y puede hacer que a veces cometa ese error, pero tengo que estar ahí y hay que también seguir rectificarse, ¿no? Cosa que no, tú ves que muchas cuentas en Twitter, en Facebook no hacen, no rectifican, porque no hay responsabilidad. Yo creo que la palabra libertad, el concepto de libertad de expresión está asociado a la responsabilidad. O sea, yo soy responsable de lo que escribo y de lo que digo, en el print y en una plataforma digital, como director periodístico, y las personas que escriben y firman esa nota tienen que ser responsables de lo que dicen, ¿no? Porque no somos troles, somos periodistas. Claro que sí. Y ya que he mencionado la academia y ya que nosotros estamos transmitiendo esto al público en general, pero también a nuestra comunidad universitaria, me gustaría ir cerrando la reunión con algunas reflexiones sobre, en fin, recomendaciones que ustedes podrían dar a futuros profesionales, ¿no? Que salen con algunas, digamos, inmersos en una sociedad donde están estas frases dando vueltas como esto de mi opinión vale igual que la tuya o esa es mi verdad, ¿no es cierto? Y entonces, como si la verdad fuera algo imposible de aprender o de asir o un término tan subjetivo que termina siendo una creencia, ¿no? Y entonces, ¿qué, digamos, y esta es una pregunta abierta para quien quiera tomarla, ¿qué recomendaciones le darían a futuros profesionales que van a ser además futuros ciudadanos y constructores de un país mejor, si Dios quiere? ¿Qué piensan que deberían tener en mente para asumir este reto con mayor claridad? Bueno, primeramente, bueno, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ayer pasó la noticia de Tiger Woods, right? Y habían muchas marcas en los Estados Unidos, y vamos a decir global, que, tú sabes, era como una carrera para publicar esas noticias. Y publicaron, tú sabes, lo que pasó con el car crash y todo eso, pero también había muchas marcas grandes que publicaron información que no era verdad, vamos a decir. Y lo que está pasando mucho con los periodistas jóvenes y también con las marcas más grandes es que
tú sabes, la rapidez es tan importante para el posicionamiento en las búsquedas. Entonces, si tú puedes ser la primera o la segunda, la tercera publicación que publica una noticia, un breaking news, tú puedes conseguir muchos usuarios en esa hora, esas 2 horas, ese día. Entonces hay muchas marcas que no le importa la verdad o confirmar con las autoridades en qué lo que pasó, vamos a decir en cualquier caso. Y ayer, por ejemplo, había una noticia que dijo que para sacar a Tiger Woods del carro en que él estaba, usaron una máquina que se llama The Jaws of Life. Y de una vez cuando una página web publicó eso, después lo otro lo publicaron. Y después a 1 hora y media, la Departamento de Fuego en Los Ángeles dijo que no usaron esa máquina para sacar a Tiger Woods de su carro. Y ahí mismo comenzaron todas esas marcas a hacer sus correcciones sobre su artículo. Entonces yo pienso que los periodistas del futuro, puede ser reportero, puede ser alguien que trabaja en audiencias como yo, es siempre confirmar las noticias antes de publicarlo, siempre hacer esa llamada y no tener la confianza en que tú ves en Twitter o Facebook o lo que dice una cuenta que tú piensas que es de una autoridad o cualquier persona de autoridad en una ciudad, un país, un estado. Porque cuando tú comienzas, vamos a decir, en esa ruta y ves que los artículos tuyos, aunque no sean artículos que están confirmados, están recibiendo 100 millones de usuarios o 1000 usuarios, lo que sea, va a ser difícil para un periodista joven, tú sabes, parar esa tendencia que tienen por tanto tiempo. Entonces, siempre siguen confirmando la noticia. Porque y sigan lo que enseñan en la escuela de periodismo, porque hay muchos medios que ahora mismo solamente a ellos solamente en lo que piensan es el volumen y los usuarios y no en la verdad. Bueno, señores, muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un espacio, creo, muy importante para intercambiar opiniones, para comprender que acceder a información verdadera es fundamental para desarrollar el pensamiento crítico, para tomar mejores decisiones, para construir una mejor sociedad, para forjar el país que queremos forjar juntos, ¿no? Y en fin, creo que es un debate que, digamos, se ha iniciado, pero que no termina y que seguiremos reflexionando al respecto juntos durante algún tiempo más. No sé si antes de cerrar alguno de ustedes quisiera compartir una reflexión final con la audiencia. Bueno, soy muy breve, nada más agradecer, creo que has mencionado la palabra clave, Jonathan, debate, ¿no? Creo que eso es lo que falta en nuestro país, poder hablar como hemos hablado ahora, 4 personas, ¿no? Exponer sus puntos de vista y si algún consejo a los estudiantes o a quienes van a entrar a este mundo de las comunicaciones, el periodismo, etcétera, es apostar siempre por su credibilidad como periodistas y lo segundo, también involucrarse mucho en el conocimiento de la tecnología, ¿no? Porque eso es muy importante ahora en estos tiempos. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Julio. Cecilia. Y yo quisiera decirles a los que nos escuchan que nunca olviden que la democracia es el espacio del debate, de la discusión, del intercambio de las ideas, en el que se forja esa conciencia crítica que ahora más que nunca necesitamos para ser una sociedad que pueda crecer y avanzar. Pero sin libertad y sin una verdadera conciencia y un verdadero respeto de la verdad, no vamos a ir a ninguna parte. Las sociedades que han sido víctimas de regímenes totalitarios, opresores, dictatoriales, no conocían ni la libertad ni la verdad. Entonces es una batalla que no podemos dejar de librar como ciudadanos, como periodistas, como peruanos.
defender la información cierta, defender la verdad, es defender la libertad y defender nuestra democracia. Ojalá que nunca lo olvidemos. Gracias. Fantástico. Gracias a ustedes por invitarnos. Al contrario, gracias a ustedes por su participación y nada, en nombre de UTP les agradecemos de todo corazón por este tiempo juntos y esperemos que nuestra audiencia haya disfrutado este intercambio de ideas, que se haya llevado alguna reflexión que puedan, digamos, mantener en estos días ajetreados que nos va a seguir tocando vivir. Muchas gracias y nos vemos pronto.